Hola, hola, hola. Estamos a 28 de noviembre de 2023. Vamos a empezar el segundo programa. Bueno, pues este Amanece en Xi'an toca en Pekín. Ese es el hecho. Y nada, como os había anunciado, pues este va a estar dedicado al artículo que publiqué hace 2 semanas y que se titula El rescate del antisemitismo vulgar a 2023 y la UJC. ¿Por qué este texto? Bueno, ya lo expliqué en la introducción, no voy a repetirlo. Es un hecho que es el texto que posiciones más absolutamente antagónicas ha levantado de entre lo que yo haya escrito, desde considerarlo un texto estupendo hasta considerarlo la mayor basura y más vacía que he leído nunca. Así que nada, aquí queda en otro formato. El texto se puede encontrar buscando el título en Google fácilmente. Lo dejaré también en la descripción del podcast y de YouTube. Y nada, vamos con ello. Voy a leeros primero el índice para que, bueno, veáis el contenido que tiene, ¿no? El primer punto es la zanja abierta por la crisis económica en 2008. El segundo, de Podemos a no Podemos. El tercero, la reafirmación revolucionaria a finales de los años 10 del siglo XXI. El cuarto es el reciente giro de la UJC. El quinto es la nueva emergencia de ideas trotskistas y otras formas de antisovietismo. Y el sexto es el punto más largo, que se titula el artículo del trotskista estadounidense Hal Draper sobre qué hacer. Y este punto largo tiene varios subpuntos, que son los siguientes. La verdadera significación histórica de qué hacer, la introducción de Lenin a la reedición de 1907 de qué hacer, la verdadera obra fundamental de Lenin sobre cuestiones de organización, los 4 muñecos de paja burgueses que ataca Draper, el problema de la conciencia desde fuera, el partido de masas de Lenin y otras artimañas de Draper, el partido de revolucionarios profesionales y la espontaneidad organizativa, Plejánov acusa a Lenin de idealista por qué hacer, y por último, la única e importante rectificación posterior de Lenin respecto a qué hacer. Y el artículo cierra con un punto número 7, que se titula El vigente rescate de ideas trotskistas, consejistas y otras desviaciones. Así que nada, vamos a ir directos al asunto, que es a lo que está dedicado este programa. Punto 1. La zanja abierta por la crisis en 2008. La crisis económica de 2008 propició en el mundo entero el leve resurgimiento de una idea que había sido enterrada. Marx tenía razón. Precisamente ese fue el título provocador que Terry Eagleton puso a su libro en 2011, Why Marx Was Right. Las ventas del Capital volvieron a aumentar. Por supuesto, nadie se hizo marxista de la noche a la mañana. Ocurrió algo mucho más modesto. Un puñado más de gente tuvo claro que había que volver a Marx. Algunos nunca se habían ido a otro lado, no habían olvidado la necesidad del marxismo ni cuando triunfó el eurocomunismo ni cuando venció la contrarrevolución en la URSS. Otros sí. Otros se habían dejado arrastrar con más o menos antelación hacia todo tipo de teorías reformistas. Y algunos simplemente acabábamos de nacer cuando el bloque del Este era destruido y pronto nos cruzamos con la reedición de algunas obras marxistas en mitad de una fuerte crisis económica. Por ejemplo, por cosa de €1, El Estado y la Revolución de Lenin, editado por el periódico Público en 2009. El retorno a Marx, por tanto, estaba necesariamente lleno de confusión y voces contrapuestas. No era un regreso ordenado de un ejército que retrocede para habituallarse. Era una exigencia teórica que atraía a grupos e individuos provenientes de diversas posiciones. Y no podía ser de otra manera. Pero hubo un saldo positivo. Tras 3 décadas de creciente abandono del marxismo, la tendencia comenzaba a revertirse. Era poco, pero era. Abrió zanjas luminosas. El mundo editorial se hizo eco de ello con nuevas reediciones de viejos textos y algunas novedades de desigual interés. Segundo punto. De Podemos a no Podemos.
La situación de crisis propició un ascenso de la movilización obrera y popular entre 2009 y 2014. Pero la organización revolucionaria del proletariado llevaba 30 años de caída en picado en España y Europa en general, y a su vez 30 años más de larvado interno. ¿Qué podía entonces suceder? Lo evidente. Entre las protestas se abrieron camino las grandes promesas reformistas y toda la ideología pequeño burguesa respectiva. Recuperar las instituciones, limitar los excesos, no es una crisis, es una estafa, solo falta voluntad política. O sea, la cosa no era el capitalismo, sus instituciones superestructurales y dinámicas necesarias, sino la presunta voluntad política. Este reformismo iba a lomos de los últimos vientos, así que también se agarraba a ratos a las barbas de Marx. En parte, reivindicaba aquella socialdemocracia previa a su mutación en socioliberalismo, de modo que no era raro que tuviera en cuenta algún miembro amputado del revolucionario alemán. Entre la academia burguesa de inspiración y de formación marxiana, también encontró algunos restos del genio de Treveris. Se apoyó en el populismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, y en otros teóricos del llamado posmarxismo y del neomarxismo. Quienes encabezaron esto son conocidos: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carlos Fernández Liria, etc. El programa La Tuerca y su entorno, y luego el partido Podemos. Todo esto ya se sabe. La organización revolucionaria de la clase obrera había sido tan profundamente liquidada las últimas décadas que una tremenda crisis del capitalismo, en un país de apabullante mayoría obrera, fue contestada bajo el liderazgo de la pequeña burguesía. Y nadie podía reprochárselo. Recuérdese que el Partido Comunista de España, el PC, fue madurando su desviación eurocomunista desde los años 50. Cuando su influencia social se desplomó en los años 80, estaba prácticamente hueco de marxismo. Desde los años 90 y hasta la actualidad no ha hecho sino continuar encogiéndose. Ante esta situación, y si no surgía otro PC realmente capaz de organizar a la clase obrera, ¿qué otra cosa podría ocurrir? Como se suele decir, no se le pueden pedir peras al olmo. Y habían pasado muchos años sin plantar perales. La segunda década del siglo XXI aclaró estas cuestiones a más sectores de la órbita comunista. La organización revolucionaria era la primera cuestión a recuperar. Igual que con la vuelta a Marx, algunos ya lo tenían claro desde mucho antes, y habían estado resistiendo la descomposición del movimiento por todos los medios posibles. En los últimos 50 años, en nombre del Partido de la Clase Obrera, se habían hecho decenas de escisiones y unificaciones, pero nada había logrado de momento un resultado reseñable, duradero y con creciente vigor. Esta vez, el regreso desordenado a la necesidad del Partido de la Clase Obrera se evidenció en el crecimiento de multitud de organizaciones comunistas por todo el Estado, paralelo al reforzamiento de otras. Antiguas, pequeñas organizaciones casi moribundas salían de la UCI. También surgían nuevas, inspiradas en diferentes tradiciones y a su vez enfrentadas. Todo era minúsculo, pero las partículas en las que se forjaba una nueva juventud comunista que iba recogiendo la débil herencia histórica de los que habían persistido, se templaban. Y no solo se templaban contra la política más reaccionaria de la oligarquía financiera, sino también contra el reformismo, que a lo largo de la segunda década del siglo XXI pasaba de las promesas a las disculpas, de asaltar los cielos a tiritar por la calle oscura y lluviosa del posibilismo más insignificante. Y en uno y otro extremo de este péndulo oscurecía la conciencia obrera. Siguiente punto: la reafirmación revolucionaria a finales de los años 10 del siglo XXI. Como resultado, el movimiento comunista dio signos internos de ir saliendo del sopor. Uno de esos signos consistió en que desde finales de la década una serie de organizaciones juveniles con aspiraciones revolucionarias comenzó a reclamar más fuertemente a sus referentes partidarios que fueran consecuentes con el marxismo, es decir, con las necesidades objetivas de la clase obrera para su emancipación, llave de la emancipación universal. Esa exigencia se intensificó a tal nivel que en Euskadi cientos de jóvenes formaron el Mugimendu Socialista, rompiendo con el que ya no consideraban su partido, Sortu. Al mantener bajo su orientación al principal sindicato estudiantil vasco, Ikasle Abertzaleak, partieron de una base militante importante
que ha continuado creciendo hasta la actualidad. Inspirados en este proceso, a mediados de 2022 surgieron algunas réplicas de menor envergadura en algunos otros puntos del país. La más relevante ha tenido lugar en Cataluña y Valencia, Horitzó socialista. También en ruptura con la izquierda nacionalista respectiva, pues desgajó más del 50% de Arran, las juventudes de la CUP. Se pueden resumir sus aspiraciones más esenciales así: intención irrenunciable de superar el capitalismo y, en consecuencia, de formar la organización revolucionaria de la clase obrera que permita luchar por el socialismo. Siguiente punto: el reciente giro de la UJC. Desde inicios de verano de 2022, la Unión de Juventudes Comunistas de España, UJC, organización juvenil del PC, fue dando leves muestras al exterior de estar asimilando los conceptos y perspectiva del movimiento socialista. Medio año más tarde, el 28 de enero de 2023, anunció que en diciembre el Comité Central había aprobado la convocatoria de un congreso extraordinario. Cuando la mayoría del Comité Central de la UJC aprobó esta convocatoria, no habían transcurrido ni 8 meses desde que se había celebrado su anterior congreso, en abril de 2022, donde obviamente se había ratificado su papel de Juventud del PC. El mensaje en el que se anunció el nuevo congreso era bastante críptico. No obstante, era lo suficientemente claro. El Comité Central aprobó que, si la aspiración de la UJC consistía en la formación de un partido comunista en pleno sentido, revolucionario, entonces era un proyecto falto de rigor aportar cuadros al PC, es decir, ser la juventud del PC. En lugar de ello, en el Congreso se llamaba a debatir sobre la siguiente cuestión, cito: aprovechar hoy las potencialidades existentes en cada ámbito de la organización de nuestra clase. Y como ya se sabe, la potencialidad existente hacia la cual durante los últimos meses había exteriorizado inclinación la UJC era el movimiento socialista. El comunicado señalaba que la organización se había visto incapaz de desarrollar la línea estratégica recién ratificada. ¿Acaso se había producido algún cambio sustancial en los últimos 8 meses en las condiciones objetivas de la clase obrera o de la juventud de España y en el curso de sus luchas? ¿Cambios que obligaban a una rápida actualización de las tesis políticas e incluso de la estrategia? Obviamente no. Pero, según el Comité Central, la UJC acababa de despertar de un largo sueño. El sueño de, cito, la asunción formal y no consciente de un enunciado general sobre la proyección estratégica de nuestro entorno partidario. Esto, dicho en palabras llanas, es lo siguiente: la línea estratégica que la UJC había sostenido en el Congreso de abril y en tantos otros previos había sido, según afirmaba ahora el Comité Central, un copia-pega crítico de la línea del PC que en realidad no servía a la práctica de la organización. Este relato sobre la inconsciencia era falso. La línea estratégica había sido debatida muchas veces y a nadie se le escapaban las aristas a discusión. No obstante, la profundización en el izquierdismo que representaba esta dirección y la simpatía por el movimiento socialista que se había incubado en la mayoría de la misma demandaba una llamada autocrítica llena de muñecos de paja. Solo así podía presentarse un profundo viraje político como una mera corrección. A la UJC había despertado un largo sueño y lo había hecho con un jarro de agua fría y un ramo de flores. El agua fría lo puso el Congreso del PC de julio de 2022, en el que todas las aportaciones de la UJC fueron unificadas, votadas y rechazadas en bloque, sin debatir una por una ni agruparlas siquiera en secciones. El ramo de flores brotó en verano, la seductora expansión por el país del movimiento socialista, que sobrepasaba el límite vasco y daba a luz a un movimiento socialista con ilusiones de convertirse en estatal. Sobre la base de las contradicciones previas con el PC, y sumados estos dos fenómenos veraniegos, el Comité Central de la UJC cerró el otoño considerando imperativo debatir cómo, cito, acelerar la rearticulación del proyecto comunista. Desde inicios de 2023, la UJC ha evidenciado en su web y redes oficiales una mayor sintonía ideológica con el movimiento socialista, MS. Además, parte de su dirección ha compartido en sus cuentas individuales las actividades editoriales y de otro tipo vinculadas al MS, mientras la UJC no hacía ni actividad editorial, ni un mero podcast, ni nada parecido al trabajo audiovisual de otras organizaciones revolucionarias juveniles. Al mismo tiempo, la dirección fue poniendo a la UJC públicamente contra el PC. Hacía meses que todo el mundo mínimamente al tanto veía
hacia dónde caminaban las cosas. La única sorpresa hubiera sido otro resultado distinto del actual. El acuerdo de relaciones entre el PC y la UJC determina que esta organización debe aplicar de forma autónoma la línea de aquella. Si la dirección de la UJC desafiaba pública y sistemáticamente dicha línea, no había que ser adivino. Era evidente que no haría falta esperar al Congreso de la UJC de diciembre de 2023 para decidir si ésta se separaba o no del PC. La ruptura se consumó en junio, cuando el PC retiró su reconocimiento a la dirección de la UJC, y se confirmó en septiembre, cuando el PC aprobó comenzar a formar una nueva UJC. Todo esto ocurrió antes de que la militancia de la UJC, antes de que se le permitiera abordar el centro del debate, antes de que el Comité Central de la UJC diera a conocer siquiera los términos precisos de ese centro del debate a su propia militancia. Que la dirección actual de la UJC no representa a la mayoría de la militancia de la UJC, sino a un grupo de dirigentes izquierdistas emancipados de los acuerdos congresuales y a un sector de militantes, bien seguidistas de vieja data, bien atraídos por la situación forzada, lo evidenciará el inminente Congreso de diciembre. El siguiente punto es la nueva emergencia de ideas trotskistas y otras formas de antisovietismo. Todo este fenómeno del movimiento socialista, ¿en qué situación nos dejaba respecto al desarrollo anterior del marxismo y del comunismo? ¿Se había terminado ya el caos ideológico y al fin comenzaba a cuajar una organización obrera revolucionaria sólida? Pues por desgracia, no. En febrero de 2023 traté de explicar algunos de los problemas en un artículo con este título: La UJC, la sanidad pública y Mugimendu Socialista. Principios positivos y algunos errores. Probablemente si uno volviese en el tiempo a 2011, en esos momentos en que aumentaba algo el consenso por estudiar el marxismo, una buena parte de sus diversos integrantes, los novatos y los eclécticos pequeño-burgueses, encontrarían estrafalario recuperar las viejas discusiones en torno a, por ejemplo, el trotskismo. A algunos les parecerían polémicas históricas, hasta folclóricas, sin sentido actual. Y no obstante, tras este proceso de 15 años de progreso débil del marxismo y de las aspiraciones comunistas, constatamos que, entre una parte de la juventud que manifiesta voluntad revolucionaria, se vienen desarrollando desviaciones izquierdistas, las cuales están encontrando puntos de apoyo, además de en otros lugares, en aspectos del trotskismo. No es que esté surgiendo una juventud doctrinalmente trotskista, no. El único trotskista que menciono en este artículo es Hal Draper. Ninguna de las otras personas u organizaciones lo son. Lo que ocurre es que algunas posiciones izquierdistas del trotskismo, como por ejemplo respecto a los frentes populares o a la Revolución Internacional, posicionándose en contra de la teoría del socialismo en un solo país, que es la única teoría probada en la historia y la única forma de que progrese la revolución ante la ruptura de la cadena imperialista en tan solo uno o algunos países, como teorizó Lenin, estas posiciones izquierdistas del trotskismo son funcionales a un sector juvenil que está manifestando desear la revolución con un ímpetu que supera la asimilación de los aprendizajes pasados y que se está desbordando por el cauce de los viejos errores. Como de buenos deseos está empedrado el camino al infierno, el famoso libro de Lenin, titulado La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, viene a recordarnos que los comunistas no pueden solo desviarse por la vía oportunista de derechas, sino también por la de izquierdas. Ni siquiera hay necesidad de que este sector conozca doctrinalmente el trotskismo y defienda conscientemente las posiciones que tomó Trotsky y sus seguidores en ciertos debates históricos. Al contrario, lo más importante de este fenómeno contemporáneo reside en que un sector juvenil inclinado al izquierdismo, sin necesidad de tener claro qué es el trotskismo ni pretender en absoluto afiliarse a él, está asumiendo solo algunas, de sus posiciones. Esto no hace sino probar lo acuciante que es el estudio de cómo ha progresado el movimiento comunista en la historia a través de la derrota de las posiciones erróneas, que siempre son susceptibles de volver a emerger. Y es que tampoco hace falta ser doctrinalmente consejista, ni dominar exhaustivamente las posiciones de ultraizquierda de los años 20 del siglo pasado para reproducir hoy algunas posiciones antileninistas equivalentes a estas de Franz Pfeffer, que vivió de 1879 a 1954. Y os leo un párrafo que este hombre dirigió contra Lenin. Dice así:
¿Qué pretende Lenin en la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo? Él quiere decir al Partido de Obreros Comunistas de Alemania y al proletariado revolucionario de todos los otros países que son imbéciles, idiotas y peor aún, que no se arrodillan dócilmente bajo la sabiduría de los bonzos, ya que no se dejan conducir de un modo sumamente centralizado por Moscú, a través de sus intermediarios. Cuando la vanguardia revolucionaria de Alemania rechazó la participación en los parlamentos burgueses, cuando esa vanguardia comenzó a demoler la institución sindical reaccionaria, cuando volvió la espalda a los partidos políticos de jefes, de acuerdo con la consigna la emancipación de los obreros solo pueden ser tarea de los obreros mismos, entonces esta vanguardia estaba conformada por imbéciles, entonces cayó en el infantilismo de izquierda, entonces necesariamente tuvo que serle negado el derecho de afiliarse a la Tercera Internacional. Tal fue el resultado del folleto de Lenin. Solo cuando los obreros del Partido de los Obreros Comunistas de Alemania regresen como pecadores arrepentidos a la Liga Espartaco, la única fuente de salvación, se les permitirá afiliarse a la Tercera Internacional. Así es como son las cosas. De vuelta al parlamentarismo, entremos a los sindicatos del líder sindical socialdemócrata de derecha, oportunista y revisionista, Karl Legien. Afílense al KPD, aquel partido de jefes en sus convulsiones de muerte. Esto es lo que Lenin le grita al proletariado alemán consciente. Y aquí termina el párrafo. Toda esta musiquilla, lloriqueo incluido, suena últimamente muy familiar, ¿verdad? Bien, pasemos al punto teórico central del artículo. Y es este punto. El artículo del trotskista estadounidense Hal Draper sobre qué hacer. Los signos de este curioso acercamiento a algunos planteamientos del trotskismo o la difusión de algunas viejas ideas trotskistas, haciéndolas pasar por novedosas conclusiones del novísimo balance del ciclo de octubre, están en muchas partes. Cuanto más esté uno metido en el ajo, más podrá constatarlo. Yo me voy a limitar a un ejemplo muy mundano. Mario Aguiriano, de Café Marx, podcast situado en el marco ideológico del marxismo occidental, está por el momento entre los teóricos del movimiento socialista. En julio de este año comenzó a compartir en Twitter artículos marxistas que considera de interés. El 21 de julio compartió el número 11, un texto del trotskista estadounidense Hal Draper, que vivió de 1914 a 1990. El texto se titula El mito del concepto de partido de Lenin, ¿qué hicieron con el qué hacer? Fue escrito en los años 60. Este artículo lo retuiteó el secretario general de la UJC, que es uno de los principales promotores de la integración de su organización en el movimiento socialista. ¿Por qué el secretario general de una organización que se define como marxista-leninista comparte, es decir, valida, sin aclaración alguna, un texto de un militante trotskista que claramente se aleja del marxismo-leninismo? Esto no puede dejar de levantar incertidumbre ante la tan cacareada superación ideológica que la UJC presume y que, según dicen, ha dejado invalidados los acuerdos de su anterior congreso. ¿Es una decisión personal? ¿El Comité Central de la UJC aprueba o consiente que el perfil de redes de su secretario general sea, entre otras cosas, un espacio que se hace eco del trotskismo? ¿Es un leve desliz sin importancia? ¿Es anecdótico o sintomático? ¿Tiene tal calidad científica este texto que deja todas estas preguntas en meras pequeñeces? Conviene analizar el artículo, porque eso evidenciará a qué responde su actual rescate. Centrémonos en profundidad en lo escrito por Draper y dejemos todo lo demás por un tiempo entre paréntesis. La apertura de este artículo es muy efectista y empieza con el siguiente párrafo. El mito que se tratará en este artículo es un axioma de lo que podríamos llamar leninología, una rama de la kremlinología que creció rápidamente gracias a numerosos institutos universitarios dedicados a Rusia, programas de doctorado, periodistas políticos, etc. De acuerdo con este axioma, el qué hacer, libro escrito por Lenin en 1902, constituye la esencia de su, cita, código operativo o concepto de partido. Es el trabajo canónico del llamado leninismo sobre organización partidaria, por lo que carga el pecado original del totalitarismo. Establece el, cita, tipo de partido leninista, una estructura autoritaria controlada por una jerarquía de, cita, revolucionarios profesionales que se erige sobre los obreros de base.
el axioma leninológico en discusión es sostenido desde dos lados. Como afirma el prominente leninólogo Utechin, el quehacer es enseñado y alabado en las escuelas del partido del régimen stalinista. De hecho, Utechin prueba la importancia básica del quehacer citando la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética aprobada por el Kremlin. Utechin, al igual que otros leninólogos, dice que ese libro, cita, se transformó en una guía para sus seguidores en materia de organización, estrategia y tácticas, y así fue tomado por los comunistas desde entonces. El mismo Lenin aplicaba consecuentemente estas concepciones. Los argumentos del quehacer tienen validez general y fue, de hecho, aplicado por los comunistas de manera general. Ahí termina la cita que hace Draper de Utechin. Y sigue Draper. En síntesis, leninólogos occidentales y stalinistas están de acuerdo en que el libro de Lenin es una Biblia del totalitarismo. Esto no sorprende, pero tampoco aclara nada. Bien, así es como comienza el texto de Draper. Como vemos, Draper mostraba tener dos enemigos: los leninólogos occidentales, es decir, los académicos burgueses expertos en la URSS, que, con una apariencia de mayor o menor objetividad, siendo más o menos abiertamente anticomunistas, proveniendo directamente de las filas liberales o habiendo dado un rodeo pasando por las filas comunistas, estudiaban, tergiversaban y enredaban confusamente la teoría marxista y la historia de la URSS. Utechin, John Plamenach, Louis Fischer. Y los estalinistas, es decir, los comunistas, de los cuales no precisa a ningún autor ni más obra que la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética. Según Draper, el mito leninológico de qué hacer era compartido por ambos sectores. No obstante, mientras en su trabajo citó a veces, y solo a veces, a los académicos burgueses que distorsionaron la obra de Lenin, en todo el texto no concretó qué autores soviéticos sostenían estas ideas demenciales. ¿Por qué? Pues efectivamente porque no hay forma de endosárselas a ninguno en concreto. La estrategia de Draper era la de golpear a los académicos burgueses bajo esta advertencia inicial. Y esto vale también para los estalinistas. Y Santas Pascuas. Si hubiese sido honesto, habría refutado a esos académicos burgueses, o bien sin meter a la URSS por medio, o bien metiéndola y explicando la posición de los teóricos soviéticos sobre los debates. Pero Draper no lo hizo, porque hacerlo no era útil al trotskismo. Por ejemplo, Draper manifestaba no sorprenderse por el hecho sostenido por él, apoyándose en Utechin, de que coincidieran en la apreciación de una obra de Lenin los leninólogos burgueses occidentales y los comunistas soviéticos. Obviamente, esta presunta ausencia de sorpresa no era más que una fanfarronada trotskista. Si esta coincidencia fuera cierta, sería un fenómeno bastante curioso, pero en realidad solo existe en la imaginación de Draper. El primer subpunto de este apartado: la verdadera significación histórica de qué hacer. Si uno no hubiese leído la historia del PQs de Stalin, tal vez se creyese esa idea que Draper toma de Utechin. Pero veamos qué dijo Stalin en este libro suyo tan importante y recomendable sobre qué hacer. ¿Acaso habló del texto de Lenin como la guía definitiva para la organización del partido? Pues absolutamente no. Stalin, después de una explicación de los 6 argumentos más importantes del libro contra el oportunismo economista, expuso algo muy distinto. Leo el parrafito. La significación histórica de esta famosa obra consiste en que en ella Lenin, 1. Puso al desnudo por primera vez en la historia del pensamiento marxista hasta las últimas raíces las fuentes ideológicas del oportunismo, demostrando que consisten ante todo en prosternarse ante la espontaneidad del movimiento obrero y rebajar el papel de la conciencia socialista en el movimiento proletario. 2. Reivindica en todo su valor la importancia de la teoría, del elemento consciente, del partido, como fuerza revolucionaria y dirigente del movimiento obrero espontáneo. 3. Fundamenta de un modo brillante la tesis cardinal del marxismo, según la cual el partido marxista es la fusión del movimiento obrero con el socialismo. 4. Elabora genialmente los fundamentos ideológicos del partido marxista. Y hasta aquí las palabras de Stalin. Los diccionarios filosóficos soviéticos caracterizaban en esta misma línea, con fragmentos idénticos, a qué hacer. Y otro tanto hizo la editorial Progreso soviética en las obras completas de Lenin,
tanto en la introducción de 1981 al volumen que incluía este libro, como en la primera nota al pie del mismo. En esta nota puede leerse la siguiente caracterización de la, cito, tesis fundamental del texto. Y dice exactamente esto: la correlación entre el elemento consciente y el espontáneo en el movimiento obrero y el papel dirigente del partido en la lucha revolucionaria de la clase del proletariado. Eso es lo que dice esa nota, que es la tesis fundamental del libro. La introducción es un poco más detallada. Define así lo que hizo Lenin. Cito: fundamentó y desarrolló en él, aplicando a la nueva situación histórica, las ideas de Marx y Engels acerca del partido como fuerza revolucionaria, dirigente y organizadora del movimiento obrero. Elaboró los fundamentos de la teoría del Partido Nuevo, del Partido de la Revolución Proletaria. Y esa misma introducción desgranaba de este modo el contenido fundamental. En este folleto, los socialdemócratas rusos, es decir, estamos hablando de los comunistas rusos porque este es un texto, el quehacer previo a 1917, los socialdemócratas rusos hallaron respuesta a los interrogantes que les preocupaban: la correlación del elemento consciente y el elemento espontáneo en el movimiento obrero, el partido como guía política del proletariado, el papel de la socialdemocracia rusa en la revolución democrática burguesa que se avecinaba, las formas de organización, las vías y los métodos de creación de un combativo partido proletario revolucionario. ¿Acaso pueden escogerse publicaciones más representativas sobre los consensos en la URSS? Y ninguna destacó este texto como el trabajo canónico del leninismo sobre la organización partidaria, palabras de Draper. Entonces, ¿a qué jugaba Draper? Pues obviamente a aprovechar los errores y distorsiones de la academia burguesa para, de paso, manchar con ello a los soviéticos y difamar a la URSS. Desde luego que ¿qué hacer? Es un texto con elementos muy relevantes sobre cuestiones organizativas. De hecho, daba respuesta a cómo articular un partido fragmentado, organizativa e ideológicamente, y además en el contexto de la Rusia zarista. Estos elementos concretos han sido más directamente útiles en otras coyunturas dictatoriales o de gestación partidaria, pero lo crucial, lo universal de este texto es que estas soluciones particulares daban respuesta en aquella coyuntura a la tarea general del partido, es decir, a su relación, a la reacción del partido con el movimiento obrero más o menos espontáneo y el papel que debía jugar el partido respecto a la teoría. Además, Lenin, con su voluntad y capacidad orientadora, abordó el problema concreto sobre la base de aclarar en qué consistía la tarea del Partido Obrero en general. Si no había claridad sobre en qué consistía la tarea en general, tampoco hubiera sido posible encontrar la mejor forma concreta de afrontarla en aquel particular momento de la Rusia zarista de 1902. El militante contemporáneo encuentra en el modo de Lenin de explicar la tarea general y en su modo de enfocar y resolverla en aquella situación concreta y lejana, el modo en que él mismo debe identificar y evaluar las tareas que impone la situación actual. Es decir, se educa en el enfoque revolucionario sobre el propio partido. Estas soluciones particulares que expuso Lenin sirven incluso al militante de la democracia burguesa más libre y del partido más cohesionado y con el espontaneísmo liquidado para hacerse una idea más rica de la tarea general y de su importancia y formas de despliegue. En este sentido, y solo en este sentido, hasta las cuestiones particulares del texto tienen validez universal. Como dijo Lenin, lo particular es lo general. Esto es una cita de un texto más amplio que está como nota al pie en el artículo y no voy a entrar a las notas al pie, pero si a alguien le interesa puede consultar el texto. Pero si un militante se acerca a qué hacer con la premisa que atribuye Draper a leninólogos y stalinistas, es decir, como si el qué hacer fuese el trabajo canónico del leninismo sobre la organización partidaria, al cabo de unas cuantas páginas se sentiría profundamente decepcionado. No obstante, hay diferentes aspectos del contexto particular de qué hacer que vuelven una y otra vez a aparecer en la historia y a poner más directamente al día sus conclusiones. No hace falta, a 2023, en España, golpear la mesa con la misma fuerza que Lenin, que a su vez recogía citas de Marx y Engels, y decir: basta ya de desdeñar y pervertir la teoría revolucionaria. El siguiente subapartado es la introducción de Lenin a la reedición de 1907 de ¿Qué hacer? En 1907, la editorial bolchevique Cernó
comenzó a publicar lo que fue entonces la primera compilación de obras de Lenin. Se titulaba En 12 años. De los 3 tomos se publicó el primero y parte del segundo, pero el proyecto se frenó a causa de la censura zarista. Entre los textos del primer tomo estaba ¿Qué hacer? El siguiente párrafo es la explicación de Draper interpretando y citando a Lenin sobre las razones de la reedición. Y leo el párrafito. Dice Draper: el ¿Qué hacer? Fue incluido, explicaba Lenin, porque, y aquí cita a Lenin, es mencionado frecuentemente por los mencheviques. Cierro de la cita. Y los escritores liberales burgueses. Quería, dice Draper, y cita a Lenin, llamar la atención de los lectores modernos sobre su contenido esencial. Y aquí vuelve Draper. Su explicación comenzaba con argumentos que bien podrían estar dirigidos a los leninólogos contemporáneos. Y aquí Draper cita a Lenin. El error principal de los que hoy polemizan con el ¿Qué hacer? Consiste en que desligan por completo esta obra de una situación histórica determinada, largo tiempo atrás, de un periodo concreto del desarrollo de nuestro partido. Y vuelve Draper a tomar la palabra. El ¿Qué hacer? Era eficaz para el año 1902 y no debería ser tomado como si fuera una propuesta vigente. Lenin lo estaba incluyendo solamente por su interés histórico. Los socialistas tampoco repudiarían la Primera Internacional, pero nadie podría soñar con traerla nuevamente a la vida. Estaba lejos de ser un concepto de partido permanente. Y aquí termina la cita de Draper. ¿Qué significaba interés histórico en palabras de Draper? Pues que había jugado un papel relevante en el pasado y que si el libro era aún criticado, las nuevas generaciones de militantes tenían que tener a mano aquello que aún causaba revuelo, aquello a lo que se seguía atacando en textos contemporáneos. Pero Lenin no tenía esta idea tan vulgar sobre las razones históricas de reimprimirlo. Veamos primero lo que dijo Lenin exactamente. Mencionó las críticas aún activas contra su texto y aclaró, cito, por eso lo reproduzco con ligeras reducciones, prescindiendo únicamente de detalles sobre las relaciones orgánicas o de pequeñas observaciones de tipo polémico. Es decir, si el libro no recibiese aún críticas, Lenin no lo habría excluido, pero lo habría reproducido en una versión más reducida, más esencial. Por ejemplo, un paso adelante, 2 pasos atrás, que era 2 años posterior, lo recortó hasta casi la mitad por razones que entenderá todo el que lo haya leído. Y esto es lo que decía Lenin. Los detalles menudos de la lucha en torno a los problemas de organización que aparecen en un paso adelante, 2 pasos atrás, sobre todo en lo que atañe a la composición de los organismos centrales del partido, no pueden interesar en absoluto a los lectores de nuestros días. No obstante, las críticas de ¿Qué hacer? Le impedían en 1907 condensar el texto en la misma medida que había condensado un paso adelante, 2 pasos atrás. Lenin decidió reimprimirlo porque era necesario que la militancia, especialmente la nueva, conociera la historia del partido. Era necesario que comprendiera cómo el partido había progresado a través de la lucha en su seno. Solo así la militancia podía interiorizar estos avances. Lenin lo dijo siempre. Lo dijo en 1905, cuando el partido se abría a nuevos integrantes. Cito: los comités del partido deberán preocuparse, naturalmente, por ayudar a cada una de estas nuevas organizaciones, por suministrarles información para que conozcan lo que es el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, cuál es su historia y sus grandiosos objetivos actuales. Lo dijo en 1914 en Del pasado de la prensa obrera en Rusia. Y vuelvo a citar a Lenin. En ninguna parte del mundo el movimiento proletario ha nacido ni ha podido nacer de golpe, como un movimiento de clase en su forma pura, surgir ya presto, como Minerva, de la cabeza de Júpiter. Solo a costa de una larga lucha, de duros esfuerzos, de los propios obreros avanzados, de todos los obreros conscientes, ha podido el movimiento proletario de clase desprenderse de todas las impurezas, limitaciones, estrecheces y adulteraciones pequeñoburguesas. Solo así ha podido afianzarse. El obrero consciente que ahora emprende una obra que le atañe muy de cerca y con la que se siente identificado por completo, la obra de organizar, poner en marcha, consolidar y desarrollar la prensa obrera, no olvidará la historia de 20 años de marxismo y de prensa socialdemócrata de Rusia. Hacen un flaco servicio al movimiento obrero sus amigos intelectuales de nervios flojos,
que no quieren saber nada de la lucha intestina de la socialdemocracia y claman y exhortan a los cuatro vientos a desentenderse de ella. Es gente buena, pero anodina, como lo son sus clamores. Solo estudiando la historia de la lucha del marxismo contra el oportunismo, solo conociendo a fondo y con detenimiento cómo la democracia proletaria independiente se ha ido separando de la mezcolanza pequeño burguesa, los obreros de vanguardia fortalecerán definitivamente su conciencia y su prensa obrera. Y aquí termina la cita. Y Lenin lo dijo en 1920 en la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, dirigiéndose a los comunistas de otros países. Y dijo esto: ¿no convendría que las salutaciones entusiastas al poder de los soviets y a los bolcheviques se vieran acompañadas con mayor frecuencia del más serio análisis de las causas que han permitido a los bolcheviques forjar la disciplina que necesita el proletariado revolucionario? El bolchevismo existe como corriente de pensamiento político y como partido político desde 1903. Solo la historia del bolchevismo en todo el periodo de su existencia puede explicar de un modo satisfactorio por qué el bolchevismo pudo forjar y mantener en las condiciones más difíciles la disciplina férrea necesaria para la victoria del proletariado. Alguien puede, bueno, hasta ahí iba la cita de Lenin. Alguien puede verse tentado a agarrarse a este último párrafo y aislar a qué hacer de la historia del bolchevismo, pero hasta el que menos sepa podrá intuir que nada nace de generación espontánea de la noche a la mañana. Lenin advirtió en Qué hacer en 1902 que aquello que parecían pequeñas diferencias constituían en realidad un conjunto de importantes bifurcaciones de principio. Como se recordará, tras el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en agosto de 1903, el partido se dividió entre la minoría y la mayoría, la facción menchevique y la bolchevique. Los mencheviques no asumieron los acuerdos del Congreso, amenazaron con la escisión y formaron su propia organización fraccional contra el partido. Año y medio antes, en Qué hacer, Lenin había expuesto el papel general del partido respecto a la clase obrera. El desacuerdo en torno a esta cuestión básica implicaría, ante cualquier debate más concreto sobre el proceder del partido, una división. Por ejemplo, en la concepción de Lenin del partido como organización de vanguardia de la clase obrera, centralizada, disciplinada, que orienta y eleva al conjunto de la clase, está implícita una concepción de militante restringida. Para que el partido pudiera golpear con un solo puño, era necesario que el militante asumiera el programa, ayudara al partido en el aspecto material y, además, estuviera afiliado a una de sus organizaciones, donde debía ser aceptado y se sometía a la disciplina del partido, de la cual era parte. Como se sabe, Yuri Martov defendió en aquel congreso de 1903 su propuesta laxa de militancia, sin requisito de afiliación a una organización del partido. Esto llevaba a incluir en las filas del partido a cualquier manifestante y cualquier intelectual falto de verdadero compromiso. Esto hubiera implicado incubar un partido desorganizado en el que sus integrantes no se sometieran a la disciplina consciente, sino que actuaran como simpatizantes. En tal caso, ni siquiera se hubiera podido saber exactamente con qué fuerzas contaba el partido. Esto no hubiera podido ser el partido de la Revolución Socialista. En el prólogo de 1907, Lenin explicó las grandes cuestiones que estaban en juego en el debate de 1902, las cuales pronto implicaron la escisión. Cito: lo señalé entonces en Qué hacer, que las discrepancias parecían pequeñas, pero en realidad tenían enorme importancia, pues al comienzo de una nueva labor, al comienzo del movimiento socialdemócrata, la determinación del carácter general de esta labor y de este movimiento se reflejaría del modo más esencial en la propaganda, la agitación y la organización. Todas las discusiones posteriores entre los socialdemócratas giraron en torno a cómo orientar la actividad política del Partido Obrero en tales o cuales casos. Pero entonces, en el qué hacer, se trataba de determinar las bases más generales y las tareas más cardinales de toda política socialdemócrata en general. Y hasta aquí Lenin. ¿Acaso tenía un interés meramente histórico, en el sentido más estrecho de la expresión, en que la nueva militancia conociera, cito a Lenin, las bases más generales y las tareas cardinales de toda política socialdemócrata en general? Estos flecos, los flecos del debate de esta cuestión, seguían vivos y siempre podían volver a resucitar. ¿No es evidente la necesidad de conocer las polémicas a través de las cuales había vencido la línea adecuada, requisito indispensable para que ésta no se torciera a futuro? Draper tampoco indicó que Lenin, en el prólogo,
al presentar los 7 textos que conformaban el primer volumen, dedicó la mitad de la extensión tan solo a este. Y allí mismo dejó muy clara la pertinencia de su reimpresión. Y esto es lo que dijo Lenin al respecto. Lanzando una mirada de conjunto a la lucha de las dos corrientes del marxismo ruso y de la socialdemocracia rusa durante estos 12 años, de 1895 a 1907, no se puede menos de llegar a la conclusión de que el marxismo legal, el economismo y el menchevismo representan formas distintas de manifestación de una misma tendencia histórica. En cuanto a la ligazón del economismo dentro de la socialdemocracia con el marxismo legal o estrubismo de 1895 a 1897, la señalé en el folleto ¿Qué hacer? El marxismo legal, el economismo y el menchevismo están vinculados entre sí no solo ideológicamente, sino además por la continuidad histórica directa. El conocimiento de las diferentes formas de manifestación de esta tendencia en la socialdemocracia de Rusia en los distintos periodos de su desarrollo es necesario para fortalecer el marxismo revolucionario y para templar a la clase obrera rusa en su lucha liberadora. Y hasta aquí la cita de Lenin. Si ahora volvemos a las palabras de Draper sobre todo esto, quedará claro que no había entendido nada de la cuestión. Y esto es lo que dice Draper. El quehacer fue incluido, explicaba Lenin, porque es mencionado frecuentemente por los mencheviques y los escritores liberales burgueses. Lo estaba incluyendo solamente por su interés histórico. Los socialistas tampoco repudiarían a la Primera Internacional, pero nadie podría soñar con traerla nuevamente a la vida. Draper, bueno, hasta ahí iba la cita de Draper. Draper quiso disminuir arbitrariamente el peso de la reimpresión de quehacer. Esta forma falsa en que presentaba el asunto, a tono con su propia necesidad argumental, no fue una excepción. No siempre podremos perder el tiempo en escarbar debajo de sus afirmaciones, aparentemente inocentes, pero sí veremos varias de las más escandalosas. Bien, el siguiente subapartado es la verdadera obra fundamental de Lenin sobre cuestiones de organización. En contra de las afirmaciones de Utechin, de las cuales Draper se hizo acríticamente eco, ¿cuál indicó Stalin, con sus propias palabras, que fue el texto en el que Lenin desarrolló tesis fundamentales de organización que más tarde sirvieron de base para la organización del partido bolchevique? Y léase bien lo que dijo Stalin: tesis fundamentales, base para la organización. Nada de Biblias ni planes de instrucciones detallados, fijos y eternos, pero tampoco coyuntura absoluta. Nada más preciso que las palabras de Stalin. Tesis fundamentales. Ese texto fue otro distinto. Fue el famoso ensayo de 1904, un paso adelante, dos pasos atrás. Stalin expuso las 6 tesis fundamentales de este texto, que es posible resumir así, aunque conviene remitir al original. El primer punto, la primera tesis. El partido marxista es el destacamento de vanguardia, consciente, marxista de la clase obrera. El conocimiento del marxismo le capacita para conducir a la clase obrera y dirigir su lucha. La misión del partido es elevar a las masas obreras al nivel de su vanguardia. 2. El partido es, además, un destacamento organizado de la clase obrera, con su disciplina propia, obligatoria para todos sus miembros. Los afiliados al partido se hallan obligados a estar afiliados también a una de sus organizaciones. Punto 3. El partido es, dijo Lenin, la forma más alta de organización, entre las varias que tiene la clase obrera. El partido, compuesto por los mejores integrantes de la clase, pertrechados con una teoría de vanguardia, está obligado a dirigir a todas las demás organizaciones de la clase obrera. Punto 4. El partido es la encarnación de los vínculos que unen al destacamento de vanguardia de la clase obrera con las masas de millones de hombres del proletariado. No podría vivir ni desarrollarse sin tener vínculos de unión con las masas sin partido, sin multiplicar y afianzar estos vínculos. Tesis quinta, o resumen de la tesis quinta. El partido debe estar organizado sobre la base del centralismo, con estatutos únicos, una disciplina de partido igual para todos y un solo órgano de dirección, el Congreso del Partido, y entre congresos, el Comité Central. Con la sumisión de la minoría a la mayoría, de las distintas organizaciones a los organismos centrales y de las organizaciones inferiores
a las superiores. En condiciones de legalidad, el partido funciona sobre la base del centralismo democrático. Y resumen de la tesis 6, tiene que mantener una disciplina proletaria única, que obligue por igual a todos los miembros del partido, tanto a los dirigentes como a los militantes de filas, sin distinciones. Bien, como se sabe, en 1912, el bolchevismo, que hasta entonces había sido una de las fracciones del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y que había tratado de unificar el partido bajo premisas revolucionarias, se conformó como partido independiente. Aquel año continuó sin el lastre oportunista de los mencheviques, construyendo el partido de nuevo tipo, el partido que realmente necesitaba la clase obrera para su revolución. Cuando Stalin expuso este momento de la historia del PQS, señaló cuáles habían sido los principales trabajos teóricos de Lenin que habían preparado para entonces la formación de tal partido. Y esto es lo que decía Stalin. El libro de Lenin, ¿Qué hacer?, preparó ideológicamente este tipo de partido. Su libro, Un paso adelante, dos pasos atrás, de 1904, lo preparó en el terreno de la organización. El libro Las dos tácticas de la socialdemocracia en la Revolución Democrática, de 1905, lo preparó en el terreno político. Finalmente, el libro de Lenin, Materialismo y Empirio-criticismo, de 1909, lo preparó en el terreno teórico. Por supuesto, los años siguientes Lenin continuó dando frutos indispensables en todos estos y otros ámbitos. Bien, el siguiente apartado se titula Los cuatro muñecos de paja burgueses que ataca Draper. Indicaba Draper, sin citar ninguna fuente, que, le cito a él, el concepto de partido de Lenin, según el mito repetido hasta el infinito, se resume en sus palabras en lo siguiente. Y estas son palabras de Draper. 1. Lenin concebía un partido formado principalmente por intelectuales sobre la base de la teoría de que los trabajadores no pueden desarrollar por sí mismos una conciencia socialista. La idea socialista es siempre e inevitablemente introducida al movimiento obrero por la burguesía intelectual. Mito 2. Sostenía que el partido era simplemente un grupo de revolucionarios profesionales y no el partido del conjunto de la clase obrera. Mito 3. Repudió todo el elemento de espontaneidad o movimiento espontáneo y solo respaldó una revolución dirigida. Mito 4 que se dispone Draper a desmentir. Planteó que el partido no debía estar organizado de manera democrática, sino burocráticamente o como una jerarquía semimilitar. Bien, estos son los mitos que enuncia Draper y con los cuales él está en contra. Nosotros también. A poco que sepa el lector, ya habrá visto que esto es una mezcla de distorsiones y mentiras estrepitosas propias del pensamiento burgués. Hubiera sido útil que Draper las hubiese confrontado sin jugarretas, es decir, sin tratar de mezclar a los soviéticos con esto. Veamos uno de los mitos, el partido burocrático semimilitar. El mito número 4 es la tergiversación más burda, al gusto del antisovietismo más vulgar. No hay lugar donde el marxismo de la URSS defendiera semejante idea de partido. Puestos a evaluar el canon soviético de la época, podemos tomar el manual de marxismo-leninismo de Kusinin, publicado en los años 60. ¿Qué dice al respecto? Pues lo que todos sabemos del centralismo democrático. Cito: la voluntad común del partido solo puede formarse por la vía democrática, es decir, conjunta y colectivamente, comparando opiniones y propuestas, y adoptando luego acuerdos que son obligatorios para todos. La voluntad común, así elaborada, tiene la superioridad de que refleja de la manera más completa y, por tanto, acertada las necesidades objetivas de la lucha de clase del proletariado. Por tanto, el centralismo de los partidos comunistas es un centralismo democrático, o sea, que se apoya en la voluntad de las grandes masas del partido. Como es sabido, el aspecto democrático tiene sentido efectivo en condiciones de legalidad. En la clandestinidad se ve seriamente limitado. Esto ya no es el manual, aquí es el artículo. Bien. Un partido comunista políticamente acosado, con su militancia sometida al riesgo de la cárcel, las torturas e incluso la ejecución judicial o extrajudicial, no puede tener el debate público que permite la legalidad. Tampoco la militancia puede conocer el historial de la actividad de la potencial dirección y elegirla democráticamente. La militancia ni siquiera puede conocer a más que un puñado de sus camaradas, por razones de seguridad. La historia del PC prueba que estas condiciones pueden ser aprovechadas por el oportunismo para corromper y desviar el partido, como fue el caso de Santiago Carrillo y su entorno. Pero la experiencia del PC y la de otros muchos partidos
También prueba que las condiciones de la legalidad no aseguran en absoluto la derrota del oportunismo y el revisionismo y cualquier otro tipo de desviaciones. Todos los partidos comunistas han precisado, para su desarrollo exitoso, la lucha contra el oportunismo que medra en su interior, tanto en condiciones de legalidad como de ilegalidad. El segundo mito, el partido que repudia el movimiento espontáneo. Bueno, perdón, era el número 3 de Draper. Enunciado así: Lenin repudió todo elemento de espontaneidad o movimiento espontáneo y solo respaldó una revolución dirigida. Mito que Draper rechaza. Y este es un mito que sorprenderá a cualquiera que haya leído Dos cosas de Lenin, aunque no fuera más que algunas de sus frases más famosas, como estas, ¿no? El elemento espontáneo no es sino la forma embrionaria de lo consciente, y también muy famosa: la revolución no se hace, se organiza. ¿Cómo podría despreciar ningún marxista soviético el movimiento espontáneo si la tarea del partido es, entre otras cosas, la de estar sumamente atento al movimiento espontáneo, a sus formas de organización, al estado de ánimo que tiene, a las reivindicaciones que le motivan, etcétera, tanto para aprender de las masas como para luchar junto a ellas y lograr que en el curso de su propia experiencia comprendan que la línea del partido es la adecuada? ¿Qué podría hacer el partido por sí mismo sin todo el movimiento espontáneo de las masas? Echemos otro vistazo al manual de Kushinen. Cito: la experiencia histórica demuestra que antes de convertirse realmente en vanguardia, los partidos revolucionarios atraviesan de ordinario varias etapas de maduración política y orgánica. En los primeros tiempos suelen ser más bien grupos entregados a una labor de propaganda que se realiza principalmente dentro de sus propias filas. Esto es necesario para asegurar la unidad ideológica, educar a los cuadros y organizarse debidamente. Luego viene un tiempo en que los partidos acuden a las masas y comienzan a dirigir las huelgas y las acciones de masas de la clase obrera. Este periodo es muy importante. Significa la unión del movimiento obrero espontáneo con las ideas del socialismo, la conversión del mismo en un movimiento consciente y organizado de clase. La etapa siguiente es la transformación del partido en una fuerza política real, capaz de llevar consigo no ya a la mayoría de la clase obrera, sino a grandes masas del pueblo. Únicamente es posible dirigir a las masas cuando se tiene presente su experiencia y el nivel de su conciencia de clase, sin apartarse de la realidad ni avanzar más de lo debido. De otro modo, se corre el riesgo de quedarse en la penosa situación de la vanguardia que ha perdido el contacto con el grueso de las fuerzas. Nótese que el manual habla del grueso de las fuerzas, el cual está ni más ni menos que fuera del partido, y se pone en movimiento con independencia de los deseos del partido. De ahí la necesidad de vincularse con ese grueso de las fuerzas. Lenin venía a aclarar lo mismo en la enfermedad infantil. Cito a Lenin: la vanguardia proletaria está conquistada ideológicamente. Esto es lo principal. Sin ello es imposible dar ni siquiera el primer paso hacia el triunfo. Pero de esto al triunfo dista todavía un buen trecho. Con la vanguardia sola es imposible triunfar. Lanzar sola a la vanguardia a la batalla decisiva, cuando toda la clase, cuando las grandes masas no han adoptado aún una posición de apoyo directo a esta vanguardia, o al menos de neutralidad benévola con respecto a ella, y no son incapaces por completo de apoyar al adversario, sería no solo una estupidez, sino además un crimen lanzar sola a la vanguardia. Y esa es la cita de Lenin. La revolución socialista no es la revolución de los partidos comunistas, sino la revolución de la clase obrera a la cabeza de las masas trabajadoras, que en los momentos de crisis revolucionaria se lanzan súbitamente a actividad política. O sea que los partidos comunistas son de la revolución socialista. Dice Kushinen, o el manual más bien: la fuerza principal y decisiva de la revolución socialista puede ser solo la clase obrera, sin que esto quiera decir que ella sea la que la realiza exclusivamente. Los intereses de la clase obrera coinciden con los intereses de todos los trabajadores, o sea, de la inmensa mayoría de la población. En virtud de ello, es posible que la alianza de la clase obrera, que mantiene la hegemonía, tenga lugar con las más grandes masas de trabajadores. Bien, el siguiente mito que ataca coherentemente Draper: el partido, grupo de revolucionarios profesionales. Este es el segundo mito que había anunciado, y lo había anunciado así: Lenin sostenía que el partido era simplemente un grupo de revolucionarios profesionales y no el partido del conjunto de la clase obrera.
Y eso tampoco ha sido nunca defendido por el marxismo soviético. Al contrario, ha sido combatido. Así lo hace el Manual de Fundamentos de la Doctrina Marxista-Leninista, dirigido por Volkov, de la editorial Progreso, 1979, página 89. Cito el manual. El rasgo siguiente que caracteriza al partido de nuevo tipo está expresado en la fórmula leniniana ser un partido de masas. La deshonestidad de los adversarios ideológicos que atribuían a Lenin la idea de crear una organización limitada de conspiradores se puede juzgar por el hecho de que callaban su crítica directa y constante que pasaba como un hilo rojo a través de todos los trabajos de Lenin a los partidarios de la voluntad del pueblo, esa organización, porque no supieron, según en palabras del propio Lenin, establecer un nexo firme entre su movimiento y la lucha de clases en la sociedad capitalista en desarrollo. Y hasta aquí la cita del manual. El Partido Comunista debe ser el partido de la clase obrera, eso es evidente. Pero eso no significa que incluya en él a toda la clase obrera. Eso también es evidente. Bajo el capitalismo, en condiciones generales, amplios sectores de los obreros y otros trabajadores están sometidos a la ideología burguesa y no tienen ningún interés en acercarse a semejante partido. Algunos pueden llegar a verlo como un partido de referencia, pero no tener aspiración de militar en él. Precisamente para ser el partido de la clase, debe recoger en su seno a los sectores más conscientes de las necesidades de la clase. Y esto significa de la clase, no del interés de uno u otro sector de obreros, sino el interés histórico de la clase. Debe incluir en su seno a los que toman conciencia de las tareas históricas de la clase obrera. Solo así puede trabajar firme y organizadamente para impulsar la conciencia y la organización obreras revolucionarias, engrosar crecientemente sus filas e ir crecientemente dirigiendo la lucha de la clase y de todas las masas. Lenin lo expuso con claridad 2 años después de qué hacer en Un paso adelante, 2 pasos atrás. Y voy a citar a Lenin. Nosotros somos el partido de la clase, y por ello, casi toda la clase, y en tiempo de guerra, en época de guerra civil, la clase entera, debe actuar bajo la dirección de nuestro partido, debe tener con nuestro partido la ligazón más estrecha posible. Pero sería manilovismo y seguidismo creer que casi toda la clase o la clase entera pueda algún día, bajo el capitalismo, elevarse hasta el punto de alcanzar el grado de conciencia y de actividad de su destacamento de vanguardia, de su partido socialdemócrata. Ningún socialdemócrata juicioso ha puesto nunca en duda que, bajo el capitalismo, ni aun la organización sindical, más rudimentaria, más asequible al grado de conciencia de las capas menos desarrolladas de la clase obrera, esté en condiciones de englobar a toda o casi toda la clase obrera. Olvidar la diferencia que existe entre el destacamento de vanguardia y toda la masa que gravita hacia él, olvidar el deber constante que tiene el destacamento de vanguardia de elevar a capas cada vez más amplias a su avanzado nivel, sería únicamente engañarse a sí mismo, cerrar los ojos ante la inmensidad de nuestras tareas y restringir nuestras tareas. Y precisamente así se cierran los ojos y tal es el olvido que se comete cuando se borra la diferencia que existe entre los que están en contacto y los que ingresan, entre los conscientes y los activos, por una parte, y los que ayudan, por otra. Esto es plenamente coherente con el ABC del socialismo científico. Es la consecuencia organizativa necesaria de esa evidencia señalada por Marx en La Sagrada Familia. Y cito a Marx. No se trata de saber lo que tal o cual proletario, o aún el proletariado íntegro, se propone momentáneamente como fin. Se trata de saber lo que el proletariado es y lo que debe históricamente hacer de acuerdo a su ser. Su finalidad y su acción histórica le están trazadas de manera tangible e irrevocable por su propia situación de existencia, como en toda la organización de la sociedad burguesa actual. Por su parte, así resumió en 1939 Stalin, el leninólogo soviético por excelencia, el tipo de partido que Lenin defendía en las condiciones de lucha contra la autocracia en 1902-1903, en los debates previos al segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Cito a Stalin. Por lo que se refiere a su estructura y composición, Lenin entendía que el partido debía constar de 2 partes. Y aquí incluso esta advertencia. Atención, un partido, 2 partes. A. Un círculo reducido de militantes que formasen los cuadros de dirección fijos y en el cual debían entrar fundamentalmente los revolucionarios profesionales, es decir, los militantes sin más ocupación que el trabajo del partido
y dotados del mínimo indispensable de conocimientos teóricos, de experiencia política, de capacidad de organización y de habilidad para luchar contra la policía zarista y escabullirse de ella. Y B. Una extensa red de organizaciones periféricas del partido, integradas por una masa numerosísima de afiliados y rodeadas de la simpatía y el apoyo de cientos de miles de trabajadores. Y hasta ahí la cita de Stalin. Esta era la organización adecuada para un contexto de clandestinidad. Sobre la condición para los miembros del partido ya se sabe, cito a Stalin, la fórmula de Lenin consistía en que solo pudiesen ser miembros del partido quien aceptase su programa, ayudase al partido en el aspecto material y estuviese afiliado a una de sus organizaciones. Hasta aquí la cita de Stalin. Esta es la fórmula que el comunismo soviético e internacional ha defendido fehacientemente, la que toma en cuenta las exigencias del trabajo que debe desplegar un partido comunista, la que ha sido puesta exitosamente a prueba en multitud de procesos y durante décadas. Y vamos a ir a por el último apartado, el último mito que Draper combate y que nunca estuvo en el marxismo soviético. El partido formado principalmente por intelectuales. El mito primero, que es el primero que enunciaba Draper, es otra idea pintoresca que nunca defendió el marxismo soviético. Dice así Draper: Lenin concebía un partido formado principalmente por intelectuales sobre la base de la teoría de que los trabajadores no pueden desarrollar por sí mismos una conciencia socialista. La idea socialista es siempre inevitablemente introducida al movimiento obrero por la burguesía intelectual. Bien, vamos a analizar esto. Como se sabe, en Qué hacer, Lenin combatió el oportunismo de los llamados economistas, esos jóvenes socialdemócratas que pretendían reducir la lucha obrera a la lucha por las reivindicaciones económicas y que dejaban la lucha política contra el zarismo en manos de la burguesía liberal, poniendo a la clase obrera a remolque de esta. Estos socialdemócratas inexpertos consideraban que los obreros tomarían conciencia socialista al luchar por las cuestiones más inmediatas. Y Lenin les espetaba, cito: todo lo que sea rendir culto a la espontaneidad del movimiento obrero, todo lo que sea minorar el papel del elemento consciente, el papel de la socialdemocracia, significa acrecentar la influencia de la ideología burguesa entre los obreros. Cuantos hablan de sobreestimación de la ideología, de exageración del papel del elemento consciente, etc., imaginan que el movimiento puramente obrero puede elaborar por sí solo y elaborará una ideología independiente con tal de que los obreros arranquen su destino de manos de los dirigentes. Esta es la frase de los que está combatiendo Lenin. Pero eso es un craso error. A continuación de este párrafo, Lenin citaba un largo párrafo de Kautsky como teórico de referencia en aquellos años. Y aquí reproduzco solo en parte esas palabras de Kautsky. Decía así: la conciencia socialista moderna puede surgir únicamente sobre la base de un profundo conocimiento científico. En efecto, la conciencia económica contemporánea constituye una condición de la producción socialista, lo mismo que pongamos por caso la técnica moderna, y el proletariado, por mucho que lo desee, no puede crear la una ni la otra. Ambas surgen del proceso social contemporáneo. Pero no es el proletariado el portador de la ciencia, sino la intelectualidad burguesa. Es el cerebro de algunos miembros aislados de esta capa de donde ha surgido el socialismo moderno, y han sido ellos los que lo han transmitido a los proletarios destacados por su desarrollo intelectual, los cuales lo introducen luego en la lucha de clases del proletariado. Draper citó estas palabras de Kautsky e intentó abrir una zanja entre ellas y la concepción de Lenin al respecto. Se lanzó a especulaciones. Dijo, cito: este joven Lenin no era todavía tan temerario como para atacar a su papa o corregirlo abiertamente, pero es obvio que Lenin, que en él había una sensación de incomodidad hacia estas palabras. Muy pronto vamos a comprobar que las obviedades de Draper no pueden más que olernos a chamusquina. Lenin introdujo la cita de Kautsky con una doble aseveración, cito: para completar lo que acabamos de exponer, añadiremos las siguientes palabras profundamente justas e importantes. Hasta ahí la cita de Lenin. O sea, Lenin ya había desarrollado su punto y venía a complementarlo con las palabras de Kautsky. Si esas palabras le despertaban incomodidad, ¿qué necesidad tenía de citarlas literalmente y anunciarlas como profundamente justas e importantes? Pero Draper esquivó estas contradicciones a su argumento
dejando de lado el modo en que Lenin introdujo la cita. En su lugar, prefirió hacer malabarismos. Trató de sostener que Lenin, cito, insertó dos largas notas al pie, rechazando, o si se prefiere corrigiendo, precisamente lo que era peor en la teoría de Kautsky sobre el rol del proletariado. Esto es lo que dijo Draper. Bien, si ponemos la lupa en esto, tendremos otro ejemplo del tipo de tretas de Draper. De las dos notas, Draper reconocía que la segunda aparecía 3 páginas más tarde de la cita de Kautsky y que no impugnaba en ningún sentido esas palabras citadas ni el artículo de donde provenían. Lenin había dicho en 1897, en las tareas de la socialdemocracia de los socialdemócratas rusos, que, cito, el despertar de la clase obrera rusa y su tendencia espontánea al saber, a la unión, al socialismo y a la lucha contra sus explotadores y opresores se manifiestan con claridad y amplitud cada día mayores. Hasta ahí la cita de Lenin. Y en 1907, en el proyecto de declaración de la redacción de Ixta y Zaira, había afirmado, cito, de las masas obreras que tienden espontáneamente al socialismo y a la lucha política. Y hasta ahí las palabras de Lenin. Esto eran cosas ya sabidas entre los marxistas, desde los propios Marx y Engels. Buscando desbrozar el camino a esa tendencia espontánea y evitar desvíos, en la nota de qué hacer Lenin precisaba. Se dice a menudo que la clase obrera, estoy citando a Lenin, tiende espontáneamente al socialismo. Esto es justo por completo en el sentido de que la teoría socialista determina con más profundidad y exactitud que ninguna otra las causas de las calamidades que padece la clase obrera, debido a lo cual los obreros la asimilan con tanta facilidad, siempre que esta teoría no ceda ante la espontaneidad. La clase obrera tiende al socialismo de manera espontánea, pero la ideología burguesa, la más difundida y resucitada sin cesar en las formas más diversas, es sin embargo la que más se impone espontáneamente a los obreros. Ante esta cita de Lenin, concluía Draper. Esta nota fue introducida obviamente para modificar y reformular la teoría de Kautsky, sin necesidad de aparecer diciendo que el gran maestro estaba equivocado. Muchas cosas ocurren espontáneamente, pero la victoria no la decide solo la espontaneidad. Así lo pone entre exclamaciones Draper y dice que esta fue la modificación de Lenin. Pues curiosa obviedad. Por un lado, Draper se desentendía de lo que el propio Lenin había dicho explícitamente pocos años antes sobre este asunto. Y además que era algo que aún sostenía. La tendencia de la clase obrera al socialismo existía. Por ella tenía que velar el partido, por esa tendencia espontánea, para luchar contra los frenos y desvíos burgueses. Era esa tendencia ciega la que permitía que diera frutos la tarea partidaria de desarrollar y difundir el marxismo y de luchar contra la ideología burguesa y contra todas las desviaciones. Sin esa tendencia, ¿qué sería la tarea del partido? Sino una utopía de un grupito de revolucionarios. En qué hacer, Lenin volvía a defender esto mismo en la lucha contra la corriente espontaneísta de un sector de los revolucionarios rusos. Esta corriente estaba dispuesta a abandonar a la clase obrera la espontaneidad, a no reforzar el papel consciente y activo, y por tanto a dejar que fuera sometida por los poderosos aparatos de propaganda y represión zaristas. Por otro lado, ¿en qué corregía esta nota Kautsky? Draper no os da pistas. No ofrece una referencia ni resume una idea de Kautsky que resultase desbancada. ¿Acaso Kautsky había dicho que la victoria la decidía la espontaneidad? No precisamente, y justo por eso era un aliado de Lenin. 3 años antes, en polémica con Bernstein, Kautsky había subrayado, cito, la importancia que tiene la madurez y el poder crecientes del proletariado para el derrumbe de la sociedad capitalista. Había afirmado que el énfasis en esta madurez y poder es, en sus palabras, el elemento característico de la teoría marxista de la revolución. Es más, cerró aquel libro contra Bernstein con la siguiente reflexión, en plena coincidencia con la nota al pie de Lenin, aunque el ruso, como siempre, ganaba en precisión y por tanto en capacidad orientativa. Enfatizo con cursiva, esto no importa a los oyentes, lo intentaré enfatizar con la voz. Dice Kautsky, nuestro deber consiste en pedir todo lo posible a las facultades políticas del proletariado y por consecuencia en trabajar con ahínco por aumentarlas. Para cumplir esta misión, no solo tenemos que organizar al proletariado y ayudarlo a obtener las mejores condiciones de vida y de trabajo, debemos además procurar que el proletariado
extienda su mirada más allá del círculo de sus intereses profesionales del momento y que reconozca la gran conexión entre todos los intereses de los proletarios y los intereses de la sociedad en general. Veremos para que la micromanía no degrade al proletariado y su objeto, para que una política del día a día no ocupe el lugar de una política inspirada en principios y previsora. Velemos, en una palabra, para que la insustancial banalidad no acabe con el idealismo, para que el proletariado tenga siempre conciencia de la gran misión histórica que le está encomendada. Si desplegamos todas nuestras fuerzas en este sentido, habremos cumplido nuestro deber de socialistas. Y hasta aquí la cita de Kautsky. Esas eran sus palabras en el cierre del libro. Tenía un tono, en algún momento, innecesariamente romántico y por lo mismo impreciso. Y no cabe duda de que la floritura imprecisa es muchas veces expresión de no saber cómo concretamente resolver la tarea que se intuye. En cualquier caso, Kautsky llamaba al empeño de los revolucionarios por aumentar la conciencia y la fuerza del proletariado. Estas serían las cuestiones decisivas en la revolución, obviamente sobre la base de una maduración de las contradicciones del capitalismo. La frase que Draper pretendía echarle en cara a Kautsky recorría toda la conclusión del reciente libro de este. La victoria no la decide solo la espontaneidad. La otra nota al pie que Draper aprovechó para sostener su argumento sí figuraba tras la larga cita de Kautsky. Lenin retomaba así la palabra en el cuerpo del texto después de haber citado al alemán. Y cito a Lenin. Ya que no puede ni hablarse de una ideología independiente elaborada por las mismas masas obreras en el curso de su movimiento, y aquí en este punto, Lenin colocaba una nota al pie y hacía una aclaración. Y la nota al pie dice lo siguiente. Esto no significa naturalmente que los obreros no participen en esta elaboración, pero no participan en calidad de obreros, sino en calidad de teóricos del socialismo, como los Proudhon y los Beitlin. Y a fin de que los obreros lo logren con mayor frecuencia, es necesario ocuparse lo más posible de elevar el nivel de la conciencia de los obreros en general. Es necesario que estos no se encierren en el marco artificialmente restringido de las presuntas publicaciones para obreros, sino que aprendan a asimilar más y más las publicaciones generales. Incluso sería más justo decir, en vez de no se encierren, que no sean encerrados, pues los obreros leen y quieren leer cuanto se escribe también para los intelectuales, y solo ciertos intelectuales de ínfima categoría creen que para los obreros basta relatar lo que ocurre en las fábricas y repetir cosas conocidas desde hace ya mucho tiempo. Y hasta aquí las palabras de Lenin. Como se ve, la idea iba plenamente a tono con el cierre de la obra de Kautsky contra Bernstein. Sin embargo, Draper contraponía absolutamente la afirmación de Lenin sobre algunos obreros excepcionales que participaban en la elaboración teórica, pero no en calidad de obreros. Esto lo contraponía a la afirmación de Kautsky sobre la clase obrera en su conjunto. De nuevo se trataba de una jugarreta argumental, pues esta última afirmación la había reproducido el propio Lenin con sus palabras. Lo que sí es una obviedad es que lo central en aquel debate no era la excepción de algunos obreros que no obraban en calidad de tales, sino determinar el papel del partido respecto a esa teoría y al movimiento obrero multitudinario de masa en su conjunto. Draper, en su forma de argumentar completamente arbitraria, llegó a afirmar lo siguiente, cito: unas páginas antes de la cita de Kautsky, Lenin lo parafraseaba. Hasta aquí la cita de Draper. Draper se refería a una afirmación de Lenin situada en el apartado previo a aquel que recogía la larga cita de Kautsky. Se trataba de esta afirmación, cito a Lenin. Hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia socialdemócrata. Esta solo podía ser traída desde fuera. Y esta cita de Lenin así la interpretaba Draper. Empieza diciendo hemos dicho que, vale decir, la incluía directamente como la visión aceptada por el movimiento o eso parecía pensar. Aún así, su reseña no era tan temeraria como la de Kautsky. Y hasta aquí la forma en que Draper estaba interpretando a Lenin. Draper quería convencernos de un verdadero lío. Como Lenin empezaba con un hemos dicho, en realidad supuestamente no sostenía una idea suya, sino una que consideraba general en el movimiento y que provenía de Kautsky, el cual Lenin parafraseaba implícitamente unas páginas antes de citarlo, pero formulando su propia versión. ¿Por dónde podemos empezar a desmontar semejante artificio montado por Draper a su antojo? Pues por suerte podemos comenzar por lo más fácil y con eso será suficiente.
Lenin usó varias veces en Qué hacer la fórmula hemos dicho o similares como plural de modestia. Por ejemplo, una cita. En el capítulo anterior hemos destacado el apasionamiento general de la juventud instruida de Rusia por la teoría del marxismo. O alguna más. Al final del primer capítulo decía Lenin, y tenemos derecho a esperar que conquistaremos este título de honor que se merecieron ya nuestros predecesores, los revolucionarios de los años 70, si sabemos infundir a nuestro movimiento 1000 veces más vasto y profundo la misma decisión abnegada y la misma energía que entonces. Y después el segundo capítulo lo iniciaba así. Hemos dicho que es preciso infundir a nuestro movimiento muchísimo más vasto y más profundo que el de los años 70, la misma decisión abnegada y la misma energía de entonces. Y así hay muchos más ejemplos. Más adelante dice, la cosa degeneraría inevitablemente en verdadera cicatería. Y luego dice Lenin, hemos dicho inevitablemente, subrayando así, que no es esto, sino lo contrario, bla, bla, bla. En fin, usa varias veces el plural de modestia. Lo puede uno consultar en el PDF. Sin embargo, Draper, a la hora de hacer su conjetura, se olvidó de lo que Lenin había dicho 2 líneas antes. Y os leo lo que decía Lenin. Los obreros no tenían ni podían tener conciencia de la oposición inconciliable entre sus intereses y todo el régimen político y social contemporáneo. Es decir, no tenían conciencia socialdemócrata. En este sentido, las huelgas de los años 90, aunque significaban un progreso gigantesco en comparación con los motines, seguían siendo un movimiento netamente espontáneo. Para cualquier lector con sentido de la lógica, siendo este el cierre de un párrafo, sería bastante comprensible que Lenin continúe su argumento en el siguiente, iniciando con la citada frase. Hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia socialdemócrata. Sea paciente el lector, en este caso sea paciente el oyente, porque aún no hemos terminado con las burradas de Draper. Aparecerán más. Pasemos a revisar qué dijeron los soviéticos sobre el mito de este apartado, el mito leninológico de que, según el concepto de partido de Lenin, la organización consiste solo o principalmente o mayormente en intelectuales burgueses. Draper, una vez más, no concretó qué leninólogos afirmaban esto, pero, por supuesto, semejante tergiversación burguesa no podía venir de la URSS. Antes de 1902, y siguiendo a Marx y Engels, Kautsky ya había advertido sobre el peligro de las vacilaciones de los intelectuales, de las cuales él mismo sería víctima 15 años después. En su libro La Revolución Social, cuya traducción al ruso había redactado Lenin en noviembre de 1902, dijo sobre los intelectuales. Y cito a Kautsky. Sus miembros se alinean con las clases y partidos más diferentes. Les suministran sus defensores intelectuales. Unos combaten por los intereses de las clases dominantes, al servicio de las cuales muchos intelectuales tienden a entrar como profesión. Otros han hecho suya la causa del proletariado, pero la mayoría de ellos se han mantenido hasta ahora en el círculo de las ideas de los pequeños burgueses. Esta fracción de la burguesía, que rinde testimonio de simpatías proletarias, forma la parte menos apropiada para el combate y la menos combativa. Su única arma es la persuasión mediante la palabra y el escrito. La lucha entablada con las armas morales, con la ayuda de la superioridad moral, entre comillas. Los socialistas de salón quisieran, a buen seguro, ver cómo se deciden así las luchas de clases, las luchas proletarias. Se declaran prestos a concederle al proletariado su asistencia moral, pero a condición de que renuncie a la violencia, no solamente allí donde esta carece de esperanza, los proletarios la abandonan igualmente en esos casos, sino incluso cuando el éxito es probable. También intentan desacreditar la idea de revolución, presentarla como un medio ineficaz. Se esfuerzan en desgajar del proletariado una ala reformista. Realizan, pues, una obra de división y debilitamiento. En 1937, se ha terminado la cita de Kautsky, en 1937 Stalin escribió un documento de gran valía, que se titula Sobre los defectos del trabajo del partido y sobre las medidas para liquidar a los elementos trotskistas y demás elementos de doble cara. En ese texto, antes de defender una vez más el acertado criterio leninista para ser miembro del partido, exponía lo siguiente, en coherencia con todo lo que hemos visto.
Las siguientes palabras son testimonio del hondumanismo proletario de Stalin. Cito: la mayoría de las veces se excluye del partido por lo que se llama la pasividad. ¿Qué es la pasividad? Se piensa que si un miembro del partido no ha asimilado el programa del partido, es pasivo y debe ser excluido. Pero esto no es justo, camaradas. No se debe interpretar los estatutos de nuestro partido de una manera tan pedante. Para asimilar el programa del partido hay que ser un verdadero marxista, un marxista experimentado y en posesión de una formación teórica. No sé si se encontrarán muchos miembros de nuestro partido que hayan asimilado nuestro programa, que se hayan convertido en verdaderos marxistas y que posean una formación teórica. De continuarse por ese camino, tendríamos que dejar en el partido nada más que a los intelectuales y en general las personas cultas. ¿Quién necesitaría tal partido? Véase lo que dice Stalin. Nosotros tenemos para pertenecer al partido una fórmula leninista que ha sido verificada y que ha resistido todas las pruebas. Según esta fórmula, es considerado como miembro del partido el que reconoce el programa del partido, paga las cotizaciones y trabaja en una de sus organizaciones. Observe bien, la fórmula leninista no habla de asimilación del programa, sino de reconocimiento del programa. Estas son dos cosas absolutamente diferentes. Hasta aquí la cita de Stalin. El manual soviético de Konstantinov, de finales de los años 50, el materialismo histórico, aunque la primera edición no era de finales sino de principios, expresaba otro aspecto distinto de la misma gran cuestión. Cito a Konstantinov. El proletariado, por ser una clase explotada, sin acceso a la instrucción y a la cultura, no se encuentra en condiciones favorables bajo el capitalismo para formar sus propios intelectuales. Solo puede crearlos en masa después de conquistar el poder político. La formación de una intelectualidad proletaria comienza, sin embargo, ya bajo el capitalismo, pues en el curso de la lucha revolucionaria del proletariado se destacan del seno de este cuadros revolucionarios profesionales. Por otra parte, se pasan al lado del proletariado los representantes más decididos y honrados de la intelectualidad burguesa. Y aquí cita a Lenin, Konstantinov, con las siguientes palabras de Lenin: como cualquier otra clase de la sociedad actual, el proletariado no solo crea sus propios intelectuales, sino que también conquista partidarios entre todos los hombres cultos. Obviamente, las condiciones actuales para la transformación de esta intelectualidad proletaria hoy en día, con el grado vigente de instrucción, son mucho más favorables que los existentes en la Rusia de los albores del siglo XX. Por ello es un crimen mucho más imperdonable no cumplir con esta tarea en la que Lenin insistió, empleando la vieja excusa economicista de que el marxismo no interesa a los obreros. Hace décadas que buena parte de la vanguardia comunista de España, mientras prosigue profundizando en su desintegración e insignificancia, muestra una dejadez teórica impropia de las necesidades de emancipación de la clase obrera y de la inquietud de los obreros que apuntan hacia concepciones revolucionarias. Es claro como el agua que se realiza un esfuerzo completamente insuficiente para elevar a estos a la ciencia marxista y para introducir la conciencia comunista en el movimiento obrero. Y lo que es peor, para dominar y defender el marxismo-leninismo en el seno de la propia organización revolucionaria. Es decir, no se cumple con las necesidades teórico-ideológicas obreras inexcusables. Primero, luchar contra el revisionismo y defender el marxismo, lo que exige dominarlo y desarrollarlo. Segundo, luchar contra el espontaneísmo e introducir la conciencia comunista entre los sectores avanzados de la clase obrera, es decir, ganarse la vanguardia obrera al proyecto comunista. Tercero, extender la influencia sobre el conjunto de la clase y las masas trabajadoras. Son todo tareas alarmantemente abandonadas y de aquellos polvos, estos lodos. Como para estas alturas el lector o el oyente ya ha visto con sus ojos, Draper se dedicó en su artículo a confrontar mitos burgueses, pero de forma gratuita, injustificada y difusa, había comenzado afirmando que algo de estos mitos tenía que ver con los estalinistas, esto es, con los comunistas. Obviamente este proceder no aportaba nada al movimiento revolucionario, pero el trotskismo buscaba lo contrario, destruir la URSS. Y aquí sí que quiero aclarar que en este punto hay una nota al pie recomendando la lectura del libro de José Antonio Gido, que se titula De la URSS a Rusia, una historia de infamias y resistencias. En él, entre otras cosas, se menciona posicionamientos de relevantes trotskistas respecto a la victoria de la contrarrevolución en la URSS. Aguiriano, probablemente dejándose llevar por la corriente del texto,
lo ha compartido indicando que, cito a Viriano, una de las curiosidades de estos mitos es que a menudo han sido defendidos y propagados tanto por los férreos enemigos como por los supuestos amigos de Lenin, y siempre con fines políticos catastróficos. Pero, como ya hemos visto en buena parte de este artículo, los consecuentes continuadores de la obra de Lenin, entre los cuales el más destacado es, por supuesto, Stalin, no cayeron en estas tergiversaciones. Precisamente, estas eran las tergiversaciones características del pensamiento burgués. Bien, vamos a interrumpir aquí el artículo. Queda un 40% y lo subiré en otro podcast para que se haga un poco más digerible. Así que, nada, nos quedan ver problemas muy importantes, como es el problema de la conciencia desde fuera, que es una cosa central en el leninismo. Nos queda el punto del partido de masas de Lenin y otras artimañas de Draper. También punto crucial. La verdad es que no hay nada en Lenin que sea secundario. Toda la teoría es absolutamente necesaria. Está el punto del partido de los revolucionarios profesionales y la espontaneidad organizativa. Y la acusación de Plejánov de llamar a Lenin idealista por el qué hacer, que aunque a alguien le parezca muy pintoresco esto ahora, así fue, le acusó y luego veremos cómo fue aquello. Falta también dejar registro nítido de la única e importante rectificación posterior de Lenin respecto a qué hacer. Y por último, nos falta el cierre del artículo sobre el vigente rescate de ideas trotskistas, consejistas y otras viejas desviaciones. Pero lo dicho, sacaremos eso en el tercer programa. Con esto hemos tenido seguramente que bastante caña por hoy. Así que nada, nos seguimos viendo. Hasta la próxima.